Muy buenas noches a todos y todas, ¿cómo están? Vamos a empezar con la clase de hoy día, donde vamos a ver la estructura de repetición para en algoritmos. Esta estructura de repetición depende o tiene una variable. Dentro de esta estructura está un valor inicial, tiene un límite, un valor final y tiene una variable que puede incrementarse o decrementarse. Es decir, incluida en esta estructura está una condición, un valor final y un contador, ¿no? Para la sintaxis para esta estructura de repetición es la siguiente. Se emplea la palabra para, ya se inicia una variable, se utiliza una variable numérica con el valor que va a empezar, con un valor inicial. Tenemos un valor final, se utiliza la palabra hasta el valor final, y cuando ponemos con paso, aquí ya ponemos el contador, ¿no? Si es con paso 1 va a ir de 1 en 1, con paso 2 va a ir de 2 en 2, ¿no? Dependiendo de lo que pongamos aquí en el paso. Y luego se pone la palabra hacer, y luego de esto recién la secuencia de acciones, y para terminar un fin para, ¿no? Esa es la sintaxis de la estructura para en pseudocódigo. Este diagrama de flujo es uno de los diagramas de flujo como se trabajaba para representar el para, como es en pseudocódigo. El for ya es en los lenguajes de programación, que lo vamos a volver a ver. Les decía, se representa con esto en algunos casos, ¿no? Con esta figura, el for o el para, y van a ver que va desde un valor inicial hasta otro valor, y aquí nos faltaría el incremento o decremento. Ese es uno de los ejemplos, y el otro de los ejemplos es este. Vemos entonces el para. Aquí está la variable inicial, la variable i, ¿no? El valor inicial, que es 3, que va desde 3, con paso 2, y el límite, ¿no? Aquí dice raíz cuadrada de n, ese es un límite. Y ahorita vamos a ver entonces ya el ejemplo en el pseudocódigo. Vamos a hacer el mismo ejercicio que hemos hecho con la suma de números de la anterior clase. Vamos a realizar un algoritmo que sume los números, los n números. Vamos a crear entonces el algoritmo utilizando la estructura para. Así se va a llamar suma n números. Ya voy a declarar entonces mis variables, o voy a definir mis variables. Voy a definir la variable suma como entero. Voy a definir una variable i, que la voy a utilizar para mi para, también como entero, y también voy a definir la variable n como entero. Estoy definiendo mis tres variables. Luego voy a pedir a mi usuario, vamos a hacer más o menos completo,
y voy a decirle que ingrese el valor límite de la sub. Voy a utilizar el leer n, y con esto voy a lograr que en la variable n se almacene lo que mi usuario va a ingresar por teclado. Luego, entonces, esto ya lo conocemos, y ya, yo creo que ya todos ustedes tienen una buena práctica en esto. Vamos a utilizar la estructura para. Vamos a utilizar la estructura para. Comenzamos con la sintaxis. Nos dice que va la palabra para. Luego tenemos que asignar un valor inicial a una variable. Ahí nos dice, ahí pueden ver, ¿no? Variable, valor. Mi variable que he declarado para el para es la i. Y va a ser igual, esto es asignación, ¿no?, a 0. Listo. Luego, ¿qué viene? Luego vamos a declarar o vamos a darle un límite para i igual a 0 hasta el valor final. ¿Hasta qué valor va a ir recorriendo mi bucle o mi estructura para? Que es un bucle porque repite muchas veces. Esos son los bucles, lo que se van repitiendo de manera constantemente hasta que llegue a algún límite. Y aquí me pide un límite final. Me va a repetir desde 0 hasta el valor final, que va a ser 1. O perdón, n. Estaba pensando en el 1 porque vamos a empezar en 1, ¿no?, para que vaya completando. Listo. Ahora tengo que decirle el paso. Con paso, y esto tengo que poner aquí el incremento o el decremento. En este caso el incremento, que vaya de 1 en 1. Bien. Para ir desde 1 hasta n con paso 1. Hacer. Y me va a hacer las instrucciones. ¿Qué voy a hacer aquí? Voy a sumar. En mi variable suma, ya se acuerdan de la anterior clase, utilizo mi acumulador en la variable suma. Va a ser igual a suma más el valor que tenga i. Y hasta aquí, y hasta mi estructura para. Y luego de hacer las instrucciones, pongo el fin para. Luego voy a mostrar, escribir la suma es 2 puntos y aquí la variable suma, ¿no? Estoy mostrando la variable donde estoy almacenando el valor de mi suma. Al final voy a poner fin algoritmo y estaría mi algoritmo utilizando la estructura para. Si se dan cuenta, es un poco más sencilla a las otras dos estructuras que hemos visto, a la estructura repetir y a la estructura mientras, ¿no? Es un poco más sencilla. Voy a ejecutar esto para que vayamos comprendiendo. Voy a ejecutar paso a paso y aquí les voy a explicar cómo hacer una prueba de escritorio. Ustedes en la parte derecha pueden ayudarse con el PCInt para hacer una prueba de escritorio. Les he enseñado a hacer pruebas de escritorio en cuaderno para que hagan el seguimiento del programa, ¿no?, de las variables, cómo se están comportando, qué valores se están tomando. Y el PCInt nos ayuda a eso, a poder ver qué valores está tomando mis variables. En esta parte derecha tienen la opción
de prueba de escritorio, hacen clic ahí y les aparece aquí abajo una ventana. Esta ventana es mi prueba de escritorio. Entonces aquí yo tengo que agregar mis variables. Vamos a ver, voy a agregar mi variable, primero la variable n. Voy a agregar mi variable n y si se dan cuenta aquí ya va marcando las columnas. También voy a agregar la variable i. Aquí está mi variable i. Voy a agregar la variable suma. Vuelvo a hacer eso. Aquí en esta parte tienen las opciones, esos tres botones. Y aquí tienen el botón agregar. Agregar la variable suma. ¿No? Esas son mis variables. La i, suma y n. Hay algo que me he olvidado hacer aquí, que ha sido inicializar mi variable. Mi variable suma va a empezar con el valor 0, ¿no? Entonces vamos a hacer el paso a paso de este programa y vamos a ver en esta parte de abajo mi prueba de escritorio en el PCI. Comienzo, hago clic aquí, primer paso, lee el nombre, seguimos, paso siguiente, está definiendo suma como entero y aquí abajo ya está mi variable suma, me dice no inicializada, no sé si pueden verlo. Bueno, a ver, vamos a trabajar con mi lupa. Bueno, ven, aquí en esta parte está mi variable no inicializada, ahí dice eso. Luego doy a avanzar al siguiente paso, define i como entero, avanzar al siguiente paso, define n como entero, le doy siguiente paso y ya me está inicializando mi variable suma. Le estoy diciendo que mi variable suma va a tomar el valor de 0, ¿no? Y me voy abajo en mi prueba de escritorio y le voy a dar el siguiente paso y van a ver que mi variable suma toma ese valor de 0. Bien, ahora dice, va a entrar aquí, escribir o ingresa el valor límite. Doy siguiente paso, me sale ese mensaje, ingresa el valor límite, me va a esperar, hago el siguiente paso, ¿no? Estoy en leer n y me está esperando un valor. Voy a dar un valor, el 3, como les he dicho hace rato, y vamos a ver, 3, le doy enter y he entrado a mi estructura. Esta es mi estructura para, y vamos a ver el valor de n en esta parte de abajo, que es 3. ¿Se dan cuenta? Seguimos en la estructura para, vamos a reducir esto, si no se van a marear. Seguimos dando el paso, va a avanzar el paso y van a ver que la variable i, el primer valor que va a tomar va a ser 1, porque estoy iniciando esta estructura con 1. Avanzar paso, se han dado cuenta, mi variable i vale 1. Viene esta línea, va a sumar. ¿Qué va a sumar? El valor 0 más 1, ¿no? Vale 0 más 1 y vamos a guardar mi variable suma. Mi variable suma entonces va a cambiar de valor y va a tomar el valor de 1. Y si vemos bien, cuando las variables están cambiando, van tomando un color rojo. Aquí miren, 1. Vuelve mi para, ahí sigo avanzando. Ven que la variable ahora vale 2, la variable i. ¿Por qué? Porque ha incrementado su valor aquí en 1, ¿no? Mi variable i vale 2 y mi suma vale 1.
2 más 1, 3. Mi nuevo valor de suma va a ser 3. Le doy a avanzar el paso y vemos aquí que mi nuevo valor de suma evidentemente es 3, ¿no? Vamos a dar el siguiente y mi variable i va a valer, le doy paso y va a valer 3, como podemos ver aquí abajo, ¿no? Entonces he incrementado en 1 el valor de mi variable i. Va a comparar si estamos en el límite, el 3 de i, ¿no? Si hemos llegado hasta el 3 de mi usuario, ese es el límite. Va a hacer eso, ingresa mi variable vale 3, les decía, realiza la suma, termina y al concluir ya va al fin para y me muestra escribir la suma es 6, como podemos ver aquí. Esa es la estructura de repetición para. Es un poquito más sencilla que las otras estructuras que hemos visto. Les voy a mostrar un diagrama de flujo y también les he mostrado los pasos que han realizado. Y lo bueno de esto es que tiene una columna de líneas, va la línea 1, 2, 3 hasta la línea 13, es donde termina mi algoritmo. ¿Ven? Aquí en la línea 13 termina todo. En la línea 12 me muestra las variables, siguen valiendo 6 y demás. ¿Dónde está este es mi diagrama de flujo? Les voy a explicar esta parte. Entonces esto es donde ingresamos la variable n, el valor de n, y aquí analizo la variable i. ¿Se acuerdan? Hemos visto en este es el valor inicial, el incremento y el límite. El valor inicial, incremento y límite. Y esto va repitiendo mientras no lleguemos al límite. Bien, si llegamos al límite se sale. Vamos a hacer otro ejemplo de la estructura para. Vamos a hacer un programa que nos repita n veces un nombre que ingresemos, ¿no? Analizamos entonces y vemos que necesitamos una variable a la cual donde vamos a ingresar, definir nombre como cadena. No vamos a trabajar con ese tipo de variables como cadena, y vamos a definir número como número, como entero. ¿De qué trata esto? En la variable num voy a almacenar el número de veces que quiero que me muestre el nombre que voy a ingresar, ¿ya? Es decir, yo voy a ingresar un nombre y un número a este programa. Vamos por aquí. Vamos a decirle un mensaje, ingrese un número, ingrese un nombre primero y vamos a leer nombre. En la variable nombre vamos a almacenar lo que ingrese. Vamos a seguir, escribir, ingrese el número de veces que quieren que se repita. Voy a poner leer número, ¿no? Hasta aquí vamos haciendo lo que ya sabemos. Ahora voy a utilizar la estructura para repetir
las veces que mi usuario introduzca. Empiezo con mi estructura para, voy a asignar un valor inicial, voy a empezar con mi variable i, que sea desde 1. Vamos a seguir con hasta el valor final. El valor final, ¿quién lo va a dar? Mi usuario. Quiero que me repita 3 veces, yo voy a poner 3 aquí en esa variable, entonces va a repetir hasta ese valor, ¿no? Luego vamos a poner un paso, con paso en este caso, y que vaya de 1 en 1, de 1 en 1. Bien, con paso de 1 en 1 a 0. Y mi fin para. Y lo único que quiero es que me muestre el nombre. Entonces voy a poner escribir. El nombre es, vamos a poner aquí la variable nombre, y vamos a concatenar aquí el número de veces para que nos demos cuenta cómo va repitiendo. Perdón, i. Esta es la variable i que va repitiendo el número. Y vamos, listo. Hasta ahí. Voy a hacer abajo mi prueba de escritorio. Voy a agregar mi variable nombre. No se olviden que esto es para ver cómo se comportan las variables. Entonces, cuando hago agregar, estoy poniendo mi variable nombre. Es lo mismo que cuando ustedes hacen su prueba de escritorio y van y hacemos como una rejilla, ¿no? ¿Se acuerdan? Hacíamos una rejilla, dividíamos, poníamos las variables. Es lo mismo, nombre, mi variable num, y vamos a agregar la variable i para ver cómo se comporta. Voy a ejecutar esto. Primer paso, empiezo, salgo, definimos la variable, definimos la otra variable, me va a ejecutar, ingrese un nombre, estamos en esta parte y me está pidiendo un nombre. Vamos a poder poner un nombre cualquiera, Juan. Le doy enter, pasa y me va a pedir el número de veces. Ingrese el número de veces, me está esperando un número de veces. Vamos a hacerlo, vamos a escribir 3, le damos un paso más, perdón, tengo que apretar enter, y ingresa a mi estructura para. Ya vemos, el nombre tomó, la variable nombre tomó el valor de Juan y la variable num el valor de 3. Si le doy siguiente paso, mi variable i va a tomar el valor de 1, ¿ven? 1. Y me va a mostrar ahora el nombre. Seguimos a avanzar paso, y ya me ha mostrado. El nombre es nombre Juan y el número es 1. Seguimos. La variable i ya vale 2 y me va a mostrar esto. El nombre es Juan 2. Mi variable 2 vale 2. Ingresa, ¿no? Ya mi variable vale 3. El nombre es Juan. Entonces me va a escribir el nombre es Juan. Y seguimos. Como ya ha llegado a su límite, que era 3, que yo he ingresado, se va al fin para y termina el programa. Fin algoritmo. Vale. Bueno, eso es todo por hoy día. Gracias a todos por asistir a la clase y nos estamos comunicando, les estoy comunicando cualquier cosa mediante el WhatsApp. Bueno, que tengan una buena noche todos. Hasta luego.